Muy bien, y vamos con lo anunciado. Nos acompaña Katiuska Valencia, ella es especialista en temas electorales y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Katiuska? Muchas gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. El 2017 fue nombrado el año del buen servicio al ciudadano y por supuesto no queremos cerrar este año y aprovechar diciembre justamente para hablar del servicio que ofrecen los entes electorales, de nuestro sistema electoral y cuál es su relación directa con el ciudadano. En tu opinión, a grandes rasgos, si tuvieras que hacer pues una evaluación, un diagnóstico sobre este último año. Bien, yo creo en lo personal que ha sido muy bueno, muy óptimo el trabajo que han desempeñado los tres organismos del sistema electoral, sobre todo por la tendencia de ir modernizando sus procesos y la preocupación de seguir creciendo en el tema de prestar un mejor servicio al ciudadano. Perfectamente ha ido dentro del contexto del año que nos hemos estado, del que acabas de hacer introducción. Tanto el Jurado Nacional de Elecciones como RENIEC, como la OMPE, se han visto involucrados en las mejoras de sus procesos y han ido implementando procesos de certificación en el marco de las normas ISO 9001-2015. OMPE tiene un poco más de ventaja en este trabajo. Ellos creo que han venido trabajando desde el 2012. El Jurado Nacional de Elecciones también. Ya tienen bastantes procesos y varios procesos certificados. RENIEC casualmente este año ha ido involucrándose y en el ámbito propio del padrón electoral, tengo entendido, bueno, ya han certificado el ISO de seguridad de la información, están implementando el ISO 9001 y próximamente van a comenzar a trabajar el ISO electoral que ya lo tiene la OMPE y ya lo está trabajando el Jurado Nacional de Elecciones. Para explicarle a nuestros televidentes con mayor detalle, estos ISOs, ¿no? ¿Cuál es el grado de importancia que tienen en el desarrollo y en el funcionamiento de los organismos electorales, por ejemplo? Bueno, esto es muy importante porque la tendencia en el mundo en general es darle calidad al producto o al servicio. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues si queremos mirarlos desde esa óptica, todas las naciones tenían la necesidad de mejorar económicamente el estado en el que habían quedado y sobre todo enfocándose en la producción. Ya más o menos en la década de los 80 hizo esta gran organización mundial internacional de normalización que se encarga de discutir todas las normas, son miles de países que participan en él, son millones de normas técnicas que ya han sido implementadas o adoptadas por organismos en todo el mundo, comienzan a ver que ya existe la necesidad de ver no solamente el trabajo del producto de materia económica, sino trabajar el servicio que se presta al ciudadano. Que es el otro paso. El otro paso. Desde la década de los 80 más o menos cambia un poco la dinámica del ISO y comienza a generarse este sistema de gestión de calidad básicamente enfocado en el desempeño, en el comportamiento y en los resultados organizacionales. Y es importante mencionarlo porque, claro, muchas veces relacionamos esta calificación, el ISO, con el campo empresarial, exclusivamente. Así es. ¿No? Y por ello que, bueno, pues hay que comunicarlo a nuestros televidentes porque hay que decirlo, también es un orgullo, ¿no?, que diferentes entes del Estado, ¿no?, o servidores públicos, personas dedicadas a la gestión pública, pongan este tipo de normas por delante. Por supuesto, sobre todo si estamos hablando de calidad, ¿no? Y señalando qué representa la calidad en el servicio o en los procesos tan complejos que manejan los tres organismos electorales, porque estamos hablando de un proceso electoral, estamos hablando de un contexto que va a definir a futuro los destinos del país. No es solo tomar la norma y que cada uno cumpla sus funciones de acuerdo a lo que la norma expresamente indica, no, cada actividad que se representa en la norma es trabajada minuciosamente por cada uno de los organismos electorales. Se están involucrando recursos humanos, se están involucrando aspectos logísticos, presupuestales, se está involucrando materiales, en fin, se está involucrando tantas cosas que los tres organismos del sistema electoral se preocupan muchísimo para que se puedan generar resultados confiables, transparentes y que garanticen la voluntad del elector. Por supuesto, todo alineado para servir al ciudadano y vamos a ir desmenuzando un poco estos componentes que permiten justamente que exista una buena relación entre los entes electorales y el ciudadano o entre los entes electorales y las organizaciones políticas que son también, por supuesto, importantes. Tú hablabas del talento, ¿no? Y en los últimos años, debemos decir, vemos una mayor
oferta, por ejemplo, de especializaciones, ¿no?, de posgrados vinculados a la materia electoral. Aquí mismo, por ejemplo, en el Jurado Nacional de Elecciones, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. El Jurado Nacional de Elecciones tiene un rol muy, muy importante porque fue quien creó esta escuela electoral especialmente para comenzar a impartir conocimiento, a compartir todo ese conocimiento que traía desde hace muchos años atrás y a comenzar a formar nuevos cuadros en la materia electoral. De por sí, el Jurado Nacional de Elecciones, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales y RENIEC en el ámbito electoral, tienen ya profesionales en la materia. Estamos hablando de personas que se han formado ya más de 10, 15 o 20 años. Y ya con esa garantía comenzar a impartir el conocimiento, ¿no? Y comenzar a recibir de parte de personas que se están ya capacitando en las maestrías o en los diplomados o en los cursos que edita el jurado y que de una u otra manera también arrastra a las organizaciones políticas. Hoy las organizaciones políticas también están interesadas en que sus militantes o la gente que participa en la dinámica política pueda ser capacitada por estas entidades electorales. O la Oficina Nacional de Procesos Electorales también tiene un programa de impartir conferencias o talleres y lógicamente RENIEC, que solo ve el tema del padrón electoral y la verificación de domicilio y la geolocalización del padrón, próximamente también tendrá la oportunidad de compartir esta información. Y hay que decirlo, mejores cuadros se traducen también en una mejor gestión. Totalmente, ¿no? Porque no hay... no existe un mejor servicio si no existe un profesional calificado, comprometido y orgulloso de su trabajo para poder prestarle ese servicio al ciudadano. Así como el talento humano, quisiera mencionar, por ejemplo, la llegada, ¿no? Cómo llegamos al ciudadano, el alcance que tienen los organismos electorales y el proceso de descentralización que también ha sido un reto para el Jurado Nacional de Elecciones, para la OMPE, para el RENIEC. Casualmente, dentro de esta familia de ISOs que se trabajan desde esta organización internacional, el ISO electoral, el ISO 17582, que es una especificación técnica, promueve 8 procesos puntuales, ¿no? Estos 8 procesos puntuales han sido evaluados y estandarizados con diferentes procesos a nivel mundial y que casi todos lo comparten. Y si no lo compartieran, en el proceso de implementación se justifica por qué no se implementa ese criterio. Sin embargo, ¿esto qué hace? Que se pondere estas actividades tan importantes como es, por ejemplo, la resolución de conflictos, que lo ve directamente el Jurado Nacional de Elecciones a través de su función jurisdiccional, ¿no? Que es una parte muy, muy delicada, sobre todo en los procesos de elección, porque hay que lidiar con las organizaciones políticas, con las diferentes posiciones, establecer acuerdos, los criterios. Y es todo un trabajo que se tiene que hacer con la ciudadanía, insisto, para generar esa confianza y transparencia en el trabajo que se desarrolla. De igual manera, tienen ustedes también la función de la educación electoral, que la desarrollan desde hace muchísimos años y permite que la ciudadanía a nivel nacional, a través de los diferentes programas que tienen, puedan conocer y puedan asumir ese compromiso ciudadano de responsabilidad que tienen desde su espacio, ¿no? Porque muchas veces uno espera como ciudadano que el Estado le resuelva los problemas, pero el Jurado Nacional de Elecciones hace un trabajo muy interesante, porque en todos sus foros de capacitación o de sensibilización lo que dejan en cada uno de ellos es despertar esa conciencia crítica en los ciudadanos y ciudadanas para que también se hagan responsables o partícipes de toda esta situación. Y esto, ojo, con el objetivo, que muy bien has mencionado, ¿no? De preparar al ciudadano, de informarlo, de empoderarlo, ¿no? En información electoral, que es tan importante más allá del acto electoral en sí, o digamos como complemento del acto electoral, ¿no? Que es donde muchas veces encuadramos nada más nuestra participación. Sí, y es que es importante, este tema de implementar los ISOs, llegar a certificarlos, lo que garantiza es transparencia y confianza, que son 2 premisas fundamentales en un proceso de elección. Y para todo el sistema electoral. Así es. Y sobre todo eso fortalece la democracia en nuestro país, ¿no? Hoy más que nunca, que lamentablemente muchas instituciones, si nosotros comenzamos a ver las encuestas, están muy por debajo. Los 3 organismos electorales se están preparando desde hace muchísimos años para fortalecer sus competencias, sus procesos,
implementar tecnología, comenzar a innovar, comenzar a descubrir nuevas formas también para ahorrar costos. Sin embargo, para llegar a ese propósito, hoy hay que invertir. Así es. ¿No? Por eso se requiere presupuesto, para ver si a futuro hay procesos que, acompañados de tecnología, puedan reducir costos, pero eso es a futuro. Y ojo que ya no es extraño hablar pues de las nuevas tecnologías incorporadas a los procesos y a los diferentes procesos, que tienen los entes electorales, ni a las herramientas digitales, porque lo veíamos hace algunos días nada más en las elecciones, ¿no? Ya no solamente está el sistema de escrutinio automatizado, sino el voto electrónico presencial. Así es. Y el no presencial, por cierto, que se acaba de dar en los colegios profesionales, Así es. Que es muy interesante. Yo soy abogada de formación, y me sentí en lo personal muy tranquila de votar desde mi celular, ¿no? Sin embargo, todavía es un trabajo que se tiene que hacer porque hay que entender que hay todo un sistema. Como decías, de menos a más. Así ¿no? es, todo un sistema que se tiene que fiscalizar, que tiene que garantizar esa confianza y poco a poco ir llegando, pues ampliando el ámbito y llegando a más ciudadanos con ese mecanismo, que es muy interesante, la verdad, porque lo que quiere el ciudadano es tener resultados inmediatos, para tener la tranquilidad de quién va a ser la autoridad que va a dirigir los destinos del país. Claro, y en ese sentido hay que decir pues que tú como usuaria, ¿no? De esa plataforma, ¿te sentiste satisfecha? Yo me sentí muy satisfecha, la verdad, porque hoy por hoy el mundo tiene tanta actividad, uno tiene tanta actividad. En un proceso electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene que lidiar con tener miles de locales de votación, ¿no? Y estos miles de locales de votación tienen que ser un poco negociados con las instituciones educativas, ¿no? Que no necesariamente todas aceptan. Genial sería que de pronto, o sería de pronto para algunos muy arbitrario, se dijera, todos los colegios del Perú van a ser sedes de locales de votación, por obligación, con un compromiso obviamente de mantenerlo, por de supuesto, custodiarlo, de limpiarlo, ¿no? Pero no funciona así hoy. Y la OMPE tiene mucho trabajo para convencer a algunos directivos. ¿no? Exacto. Y es por eso que a veces vemos locales de votación con muchísima gente o con poquísima gente, pero la tecnología, yo estoy segura que va a superar todos esos males. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la evolución que han tenido dentro de sus procesos los entes electorales? Hace 20 años era, por ejemplo, seguramente inimaginable, ¿no? Que tú pudieras votar desde un celular, no había ni siquiera el celular. No, incluso cuando uno, yo tenía la oportunidad, participé en un proceso de elección hace muchísimos años, tenías que recoger las actas electorales en la mesa y se organizaban por grupos de supervisores. Los mismos, el mismo personal del Jurado Nacional de Elecciones tenía que salir a recoger las actas. Hoy tú ya tienes repliegue de actas, escanean las actas, visualizas las actas, puedes hacer que el ciudadano tenga confianza en la información que está ahí, porque también en el proceso tú involucras personeros informáticos, personeros legales. Todos están mirando, todos están supervisando, todos están involucrados y nadie puede decir yo no estoy enterado de la información, porque hoy por hoy la información se publica, se publicita. El Jurado Nacional de Elecciones actualmente hace sus audiencias cuando resuelve actas observadas, ¿no? Mostrando, ustedes han visto que ahora muestran las actas en pantalla. Antes no, antes no. Y es mucho más, conecta más con el cliente, ¿no? Sea con la organización política, sea con el abogado que está representando a la organización política, sea con el mismo ciudadano que se sienta afectado por la situación que se pueda resolver en esa circunscripción. Todo eso permite, pues, de alguna manera que las tres entidades electorales se vean hoy como entidades modernas. En la región se reconoce mucho el trabajo que se ha hecho en el padrón electoral desde trabajo que realiza RENIEC, por ejemplo, ¿no? Garantizando a través de procedimientos, implementando sistemas informáticos para darle publicidad de la información de los ciudadanos, porque hemos tenido un problema muy grande por muchísimos años al interior del país, que es la trashumancia electoral o el golondrinaje, como lo conocen. Y RENIEC asume su responsabilidad, implementa tecnología, implementa procedimientos, asume el compromiso y comienza a establecer una sanción para que ese ciudadano sepa que ya no puede volver a cometer esa situación, porque puede terminar
involucrado en un proceso penal incluso. Lo mismo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, lo que acabamos de comentar, el sistema del voto automatizado, los resultados, publicitar, cambia toda la dinámica del proceso. Claro, los tiempos. Los tiempos, incluso invita al ciudadano a involucrarse ya con la tecnología, porque cuando se comienza a hacer el voto electrónico presencial, fue todo un proceso de capacitación con el ciudadano para utilizar el touch, ¿no? Que no es lo mismo que tener un teclado mecánico. Y es toda una experiencia que ha permitido que OMPE siga perfeccionando sus sistemas. El Jurado Nacional de Elecciones tiene lo mismo cuando comenzó a implementar, y me parece que por modificación de la norma eso se ha retirado, las inscripciones de los candidatos vía web. Eso garantizaba celeridad, eso garantizaba que los datos fueran registrados por el mismo personero, evitando errores de digitación de pronto de personas que se pueden contratar en un momento y en un periodo determinado que es muy ajustado. Pero bueno, son estas innovaciones, son estos procedimientos, son estos procesos que han hecho que los 3 organismos electorales hoy se vean como instituciones absolutamente modernas. Y lo importante es esto, que ellos transparentan sus procesos, los comparten con la ciudadanía, y de alguna u otra manera cada uno desde su fuero comparte las actividades del resto. Esto es un sistema, ¿no? Y como sistema estamos interrelacionados. No podemos trabajar de manera individual. Por eso es que es importante esta estructura que se da en el sistema electoral peruano, que ha sido una tendencia, obviamente, que ha decantado desde muchos años en otros países. Y me quedo con eso que tú mencionas justamente sobre el porqué del buen funcionamiento de este sistema, ¿no? Que es la adopción de la transparencia para desarrollar confianza y con ello fortalecer nuestra democracia. Totalmente. ¿No? Como para cerrar el círculo. Ahora, por supuesto, hay también, junto con los avances, ¿no? Y la evolución que tú bien has mencionado en los últimos años, muchos retos también que aún involucran a los diferentes órganos electorales. Completamente. Entre los retos, obviamente, está tratar de tener un marco jurídico que ayude, obviamente, ¿no? Y se ha hecho, porque el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE en su momento y el RENIEC, desde el 2012 comenzaron a promover la necesidad de una reforma, ¿no? Que en muchos casos, en algunos casos se ha tomado y en otros no, pero bueno, es la dinámica de la política. Yo pienso que a futuro igual van a salir nuevas formas de ver cómo se van dando hechos dentro de lo que es el proceso electoral. Antes, hoy ya no vamos a tener a las organizaciones políticas locales, ¿no? Solo vamos a mantener a las regionales. Han habido una serie de modificaciones, ¿no? Y vendrán más el próximo año. Pero ahora hay que ver cómo van a funcionar, cuál va a ser la dinámica, hasta dónde, si es que realmente ese movimiento regional va a lograr alcanzar a la parte de los gobiernos locales. O sea, vamos a ver si el partido político se va a dar abasto para realmente tener ese despliegue nacional que debería tener, esa representación, la real representación que debería tener. Y es que con los retos de los órganos electorales no podemos dejar de pensar en los retos para el siguiente proceso electoral que está aquí ya, a la vuelta. Y ya, porque RENIEC empezó su actividad desde octubre con el cierre del padrón. Así es, el proceso ya está en marcha. Tuvo que hacer la publicación del padrón, que con la modificación de la norma ahora se hace vía web en las localidades donde hay internet o donde hay una buena señal de internet, y en donde no, se sigue trabajando de manera manual con la publicación física. Sin embargo, en esta coyuntura en donde los presupuestos son muy importantes, es necesario que se entienda que las entidades electorales deben contar con ello para poder realizar sus actividades sin dificultad. Y que se suma la fórmula, ¿no? Que estamos en este momento un poco tratando de desmenuzar, ¿no? El talento, la tecnología, bueno, la buena voluntad, por supuesto, de los órganos electorales, un marco legislativo que permita el buen funcionamiento y finalmente, pues, el presupuesto. Así es. Es importante, o sea, todo esto conjuga para tener fortalecer la democracia, fortalecer el sistema, que la ciudadanía esté tranquila con un proceso en donde se ha elegido o donde finalmente, si no votó por esa persona, la elección fue transparente, se desarrolló dentro de los procedimientos que existen y respetando la norma, fundamentalmente.
para ir finalizando, Katiuska, alguna reflexión que tú quieras hacer sobre el funcionamiento, el desempeño de los órganos electorales en la actualidad y lo que tendría que venir ya en los próximos años, a propósito, por ejemplo, de referentes internacionales, ¿no? Muchas veces vemos que en las elecciones llegan observadores de otros países, nuestros mismos especialistas viajan también a conferencias, a encuentros, a congresos. Sí, hay algo muy importante que quería destacar, si me permites, y es que toda esta ola de modernización a partir de la implementación del ISO electoral fue gracias a la Organización de Estados Americanos, quien de una u otra manera entendió que los organismos electorales estaban comenzando a crecer y necesitaban de una u otra manera mantener esa confianza. Ok, ya habían ganado un espacio contando con profesionales ya calificados, ya muchos tenían infraestructura, ya muchos tenían tecnología, pero que había que comenzar a incorporar una norma estándar para todos que garantizara eso en su conjunto. Fue con la Organización de Estados Americanos que la Junta Central Electoral de República Dominicana es el primero que implementa este ISO electoral. De ahí otros países, estados como en México, Ecuador, ¿no? que es un referente en estos temas, y hoy en Perú es importante que esto lo conozca la ciudadanía, que sepa que los organismos electorales se preocupan muchísimo por garantizar que este complejo proceso electoral que se nos viene a todos, va a tener una base ordenada, estructurada, planificada, con profesionales, que les permita de una u otra manera tener la confianza sobre la transparencia de los resultados. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, los organismos electorales trabajan, como bien ha dicho nuestra invitada, ¿no? Adoptando la transparencia para desarrollar confianza en ustedes, nuestros ciudadanos, para fortalecer nuestra democracia y, por supuesto, dar las garantías, ¿no? Del correcto desarrollo de un proceso electoral. Muchísimas gracias, Katiuska, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hemos conversado con Katiuska Valencia, especialista en temas electorales. Hacemos una nueva pausa y retornamos con mucho más. No se mueva.